Ya. Listo, entonces, Grecia. ¿Ya? Cuando hablamos de Grecia, hablamos de dos periodos claramente identificados, ¿sí o no? ¿Te acuerdas? Aunque aquí en la separata ha empezado justamente el tema con todo lo que corresponde a sus aportes culturales, ¿no? Estos datos están bien. En la separata no aparecen alguna de estas cosas, pero aquí está para complementar. ¿Ya? Captura, captura. Entonces, cuando hablamos de Grecia, hablamos del origen de la civilización occidental, ¿no? La civilización occidental toma o se fundamenta o se basa en tres culturas. La cultura clásica, que también es llamada grecorromana o grecolatina, la cultura cristiana y la germánica, ¿no? Que aparece los germanos, los invasores de origen indoeuropeo, germánico o ario, que a fines de, la, de esta edad antigua marcan la caída y la destrucción del Imperio Romano de Occidente. Cuando hablamos de cultura clásica o grecorromana o grecolatina, estamos hablando de ese apogeo de esta época y los aportes que nos han legado y que se convierten en un ejemplo para distintas culturas a lo largo de la historia para convertirse, ¿no?, en un ejemplo, en un modelo a seguir. ¿Qué hemos aprendido de los griegos? Un montón de cosas, ¿no? Democracia, filosofía, lógica, estética, los géneros literarios, la dramaturgia, la oratoria, los juegos panhelénicos, que popularmente son llamados Juegos Olímpicos, y también el método científico. Este es el Partenón, ese gran templo en honor a Atenas, ¿ya? A la diosa Atenea. Este Partenón está encima de la Acrópolis, que es una colina al interior de la ciudad de Atenas, ¿no? Entonces vamos con los contenidos. Grecia tiene estas regiones claramente identificadas, ¿sí? La Grecia continental, que es la parte sur de la península de los Balcanes, Grecia insular, las islas, Grecia jónica, que es esta parte de Grecia en la zona de Asia Menor, y la Magna Grecia, que son la zona que los griegos van a conquistar en el sur de Italia y en la isla de Sicilia, ¿ya? Ahora, Grecia tiene dos grandes etapas: la civilización egea o prehelénica, con dos periodos: el cretense, también llamado periodo minoico. Este periodo es el de los pueblos que viven de manera libre, unidos en una gran red de comercio. Sus ciudades no tienen murallas, ¿sí? Eh, a la población originaria le dicen los pueblos pelasgos, eh, a sus reyes les dicen minos, ¿sí? Y esta época se desarrolló sobre todo en la isla de Creta, y su sitio más representativo es el sitio de Knossos, ya que no tiene murallas que la protejan. ¿Por qué? Porque hay una red de comercio. Este periodo termina cuando llegan los aqueos. Por eso al periodo micénico, ¿ya?, también se le dice periodo aqueo. ¿Por qué? Porque es la época en la que llegan los distintos pueblos invasores de origen indoeuropeo. Llegan los aqueos, luego los dorios, jonios y eolios. En este periodo se producen varias guerras en las que los pueblos europeos conquistan a los pueblos pelasgos, y la última de estas guerras es la guerra de Troya, ¿ya? ¿Y por qué se da esa guerra? Porque Troya permite el acceso, este es el estrecho de los Dardanelos, ya acá está, y aquí está Troya. Troya controla el acceso a los recursos del Mar Negro, ¿no? Por eso era una ciudad muy poderosa, muy rica, y estaba rodeada por enormes murallas. Las ciudades de esta época todas son ciudades rodeadas por enormes murallas.
Bien, se ha conectado también Jorge y Gracie. ¿Tienen alguna pregunta, chicos, chicas? Si no, sigo con la explicación. Ustedes me avisan, ¿ya? Me mandan ahí un mensajito para saber si tienen alguna pregunta. La segunda gran época de la civilización griega es la helena, o helénica también, que hace referencia al dominio de este marco geográfico por los pueblos de origen heleno, que son pueblos indoeuropeos que invaden esta zona. La primera edad es la edad oscura, es una edad de permanente guerra entre estos pueblos, ¿ya? Los dorios cuando invaden llevan el hierro y esta época es la época de las, ¿no? Esta es la época en la que surgen los poemas homéricos, que hacen referencia, por ejemplo, la Ilíada a las guerras de Troya. Ya en la Ilíada se habla de la última etapa de las guerras de Troya. Y el otro poema o canto atribuido a este poeta Homero es la Odisea, que nos narra el viaje de retorno de Ulises de la zona de Troya hasta su reino, la pequeña isla de Ítaca. ¿Ya? Su viaje está lleno pues de problemas porque los dioses se quieren vengar de él. Los dioses griegos están a favor, en la guerra de Troya están a favor de los troyanos, ¿ya? Pero la inteligencia y la argucia de Ulises, ¿a través de qué? A ver, ¿cuál fue el engaño de Ulises? A ver, cultura general, ¿cuál fue el engaño de Ulises para derrotar a los troyanos? El caballo de Troya. Muy bien, el caballo de Troya. Muy bien, Fabricio. Esta argucia logra, sí, pues, derrotar de manera definitiva los esfuerzos de los defensivos de los troyanos y es la gran victoria, ¿no? La alucinante victoria de los helenos, ¿ya? Sobre los troyanos. Y como ustedes se darán cuenta, eso no le gustó mucho a los dioses y los dioses decidieron vengarse, ¿ya? ¿Y cómo se van a vengar los dioses? Con Ulises haciéndole la vida imposible en su travesía, ¿no? Que debió durar pocos días y terminó durando varios años, ¿no? Pobrecito el hombre, pasó un viaje terrible, un montón de aventuras y todos sus seguidores perecieron en el viaje, ¿no? Él es el único que se logra salvar. Es terrible eso, ¿no? Él solito llega y después de muchos años, ¿no? La pasó terrible, pero logró regresar a su tierra, a su Ítaca. Ya, lean, chicos, la Ilíada, la Odisea, lean, esos relatos son lo máximo. Es la base de la cultura occidental. Bien, estos relatos sirven como un elemento de identidad cultural para los griegos, ¿no? Los griegos van a lograr identificarse a partir de estos relatos, ¿ya? Van a lograr aliarse, van a lograr unirse y superar estas etapas de permanentes guerras entre ellos. Esta etapa que es la etapa de guerras, que es la edad oscura. En la edad arcaica, los griegos se unen, ¿sí? ¿No? Primero se forman las polis, que son estos sistemas de ciudades-estado independientes que se rigen por la existencia de asambleas. La polis es una ciudad, pero una ciudad-estado con un gobierno basado en asambleas. No es un gobierno basado en la decisión de un tirano, sino en la decisión de asambleas, en debates, ¿ya?
es algo muy importante para los griegos, esta idea de un Estado o de un gobierno donde haya consenso, donde haya acuerdos, donde haya participación, ¿ya? Ahora, esta identidad, esta unidad permite a los griegos superar las guerras o la etapa de guerra que tenían para lanzarse a algo más interesante. Se formaron grandes ligas de comercio, dos grandes ligas de comercio, la liga que va a liderar Atenas, la liga Ática, que va a iniciar procesos de colonizaciones en esta zona de acá, ¿ya? Acá, las zonas del Mar Negro, ¿ya? Esta es la zona de las conquistas de la liga ateniense y las conquistas de la liga del Peloponeso, que es la liga dirigida por Esparta, ¿ya? Que es la zona de Magna Grecia. O sea, con estas colonizaciones dejan de pelearse entre ellos y pasan más bien a formar grandes imperios comerciales. ¿Está claro? Eso es muy importante. Y ellos mantienen sus costumbres guerreras, sus formas de organización militar. ¿Cómo lo mantienen? A través de los juegos panhelénicos o popularmente llamados olimpiadas. A ver, Gracie, déjame unos minutos para terminar con esta diapositiva y pasamos a explicar. El siguiente periodo, ¿ya? El siguiente periodo es el periodo clásico, que es el apogeo de las polis, ¿ya? Donde van a destacar las polis de Atenas y Esparta. Ya es el apogeo cultural del sistema de la politeia. Politeia que los romanos van a traducir como república, ¿ya? ¿Cuáles son las polis más destacadas? Atenas y Esparta. Ahora, durante este periodo también se producen las grandes guerras. La guerra eh, contra la invasión de los persas, las guerras médicas, y la guerra entre las propias polis, ¿no? Las dos polis más importantes con sus ligas se enfrentan en la guerra del Peloponeso, ¿no? Las guerras contra los persas, guerras médicas, porque a los persas los griegos les dicen medos. Y a pesar de que las guerras del Peloponeso las ganan los espartanos, su hegemonía es cuestionada y no todas las polis obedecen, ¿no? Entonces hay un clima de permanente conflicto en Grecia y eso va a facilitar que los macedonios conquisten varios territorios, ¿ya? Y se impongan sobre el resto de las polis griegas y se formará un nuevo imperio, se unificará a partir del gobierno de Alejandro III, que por sus conquistas de distintos lugares, ¿ya? Le van a llamar Alejandro Magno, ¿no? Por aquí hay un mapa. Este es, acá está. Por estas enormes conquistas, la gente lo va a comenzar a llamar Alejandro Magno. Magno significa el grande, ¿ya? Y sobre todo su gran victoria conquistando el reino de los persas, ¿no? Ya, entonces regreso a donde nos quedamos. Se lo queda, se lo queda. Ya, y nos quedamos ahí en lo de las polis. A ver, vamos a responder las preguntas de Gracie. Chicos, si tienen preguntas, sería perfecto, ¿no? Esta sesión de consulta es preguntas. Ya, si hay que profundizar temas de la clase, perfecto, ¿no? Pero también es, sobre todo, responder todas las dudas que tengan.
Los centros administrativos provinciales Huari, tales como Quincamoco, Huirajochapampa, Cajamarquilla y Pachacama, contribuyeron al impulso económico estatal fuera del área nuclear. Estos centros controlaron el abastecimiento, la producción y la distribución de los productos esenciales a través de redes de intercambio de bienes de larga distancia, y en el caso de Piquillacta, ¿ya? Se facilitó el acceso a la cuenca de Lucre en el Cusco. Piquillacta, ¿ya? ¿Está claro? Profesor, ¿por qué sería Piquillacta? ¿Has visto dónde queda Piquillacta? ¿Dónde queda Piquillacta? ¿En qué lugar del Perú queda? ¿Ah? ¿En Cusco? Ya, pues. Ah, Por eso, Piquillacta es el único de esos sitios que está en Cusco. ¿Ya? Y Piquillacta está en en la parte alta de la cuenca del río Lucre. ¿Ya? Los otros que están ahí no están en Cusco. ¿Ya? ¿Está claro? Cerro Baúl está en Moquegua. Conchopata está en Ayacucho, ya, que es un sitio en Ayacucho. Y el otro sitio que mencionan acá es el sitio de Maimi. Ahora, Maimi es un término bien complicado ¿no? Para los arqueólogos, ¿ya? Pero este sitio que es un sitio, un lugar complicado para los arqueólogos. Y está en Ica, ¿ya? Está en Ica, porque tiene varias etapas. ¿Ya? El sitio de Maimi es un tipo es un sitio arqueológico de varias etapas. A ver, ¿cuál es la otra pregunta que has puesto acá? A ver, déjame ver. Sobre Grecia. La ciudadanía en Grecia y Roma fue bastante similar. No obstante, en Roma hubo diferencias significativas debido a los cambios políticos y sociales registrados a partir del periodo de la República y sobre todo en el Imperio. Durante el Alto Imperio, para afianzar el poder de Roma, la ciudadanía se restringió, no, al contrario, se otorgó exclusivamente, no, se extendió a todos los hombres libres del imperio. ¿Ya? El emperador Caracalla, para afianzar su poder y tener también mayor cantidad de soldados, hombres para ser soldados en su ejército, da una ley que permite que todos los hombres libres puedan ser ciudadanos romanos previamente la realización del servicio militar. ¿Ya? el único requisito para ser ciudadano era hacer el servicio militar, ¿no? ¿O había otro más? Claro, porque si tú no eras romano de nacimiento, tenías que hacer el servicio militar. ¿Ya? Hay el caso de San Pablo, pues San Pablo era ciudadano romano porque hizo el servicio militar. ¿Sabías, no? Para los que son cristianos o católicos. Y de esa manera, después del servicio militar, tenían acceso para, podrían participar en las asambleas o comicios, podían ser elegidos funcionarios o magistrados de la administración del imperio.
Eso era importante, y obtener beneficios como las tierras de las zonas conquistadas. Gracias, profesor. No, ¿qué ocurrencia? Para eso estamos. Pueden hacer cualquier pregunta de los temas que hemos desarrollado, así como estás haciendo de semanas anteriores, no hay problema. De todas las semanas que puedas. Ya, ¿no hay preguntas? A ver, revisen chicos si hay alguna pregunta para los que están conectados. Jorge, Fabricio, Gracie. ¿Hay alguna pregunta? A ver. Ah, no, las últimas son las que dejó Gracie. Ya, entonces regreso a la explicación. ¿Cuáles son las principales polis? Las más importantes, las que se convierten en modelo. Son Esparta, ya, que fue una ciudad-estado fundada por los dorios a orillas del río Eurotas, en una zona de Grecia que se llama Laconia, en la parte del Peloponeso. Fue una gran potencia militar y la base de su economía fue la actividad agropecuaria y sobre todo el gran control de las enormes extensiones productivas de Sicilia y el sur de Italia, ¿no? En Grecia gobiernan dos reyes que son elegidos y estos dos reyes ya están asociados o asesorados por un tribunal conformado por los éforos, que son unos magistrados que fiscalizan sus actividades como las actividades también de las asambleas. Y las asambleas son la pela, que aprobaba las leyes, y la gerusia, que daba las leyes o las modificaba, y luego la pela las discutía y las aprobaba. ¿Ya? La idea era el equilibrio de poderes, idea que aparece en los griegos y que va a desarrollarse, ¿no?, de manera impresionante en el marco legal de la República Romana y luego el Imperio. Acá está, a nivel social, los ciudadanos son la élite que gobierna, son los que conforman el ejército, mientras que los extranjeros tienen derechos económicos, pueden comprar, vender, heredar, pero no participan de la ciudadanía, es decir, no participan en las asambleas ni en los cargos públicos. Y abajo tienen ellos a los ilotas, que son esclavos de propiedad del Estado, que el Estado los alquilaba, ¿no?, o les asignaba tareas para su trabajo como esclavos, ¿ya? Era un monopolio del Estado, el control de la mano de obra esclava, a diferencia de otras polis griegas, que los esclavos eran propiedad privada. En ese caso, si alguien quería esclavos, tenía que pagarle como a una especie de alquiler por esos servicios al gobierno. Eso le daba mucho poder económico también al gobierno. Ahí tienen el dibujo de un típico soldado de infantería llamado Oplita y la estatua del más grande legislador y político espartano, que fue Licurgo. La otra polis en importancia fue Atenas, ¿no? Y hay un debate cuál fue más importante. Si hablamos solo de aportes culturales, obviamente Atenas fue la más importante, ¿no? Pero si hablamos de la importancia de la expansión de la cultura por sus conquistas,
fuera de Grecia, eso lo hicieron los espartanos. Atenas fue una ciudad-estado de origen jonio, que fue una gran potencia naval y comercial, la más importante potencia naval y comercial de Grecia, y estuvo ubicada en una región de Grecia llamada Ática. Su gobierno pasó de ser una monarquía primero, una aristocracia, luego una timocracia, ¿ya? Para luego una tiranía y de ahí de la tiranía a la democracia, ¿ya? Estos conceptos están claros. Tal vez el concepto más complicado es el de timocracia. Timocracia significa el gobierno de los, diríamos así, de los mejores, de los más preparados, ¿ya? De los hombres más honorables, de los más valiosos. Time o time significa eso, valor, honor y el poder de los hombres más valiosos, de los mejores guerreros, de los mejores funcionarios, de los más educados tal vez, ¿ya? Monarquía, un rey. Ese rey, ¿no? El gobierno de un solo rey pasó al gobierno de la élite noble, que es la aristocracia. La primera nobleza en Atenas fue la nobleza guerrera. Luego pasó a esa idea de un gobierno de los honorables, de los más importantes, de los mejores, ¿no? Una élite de profesionales. Y luego los tiranos que imponen la ley, para luego pasar a un modelo donde las leyes pueden ser cuestionadas, las leyes pueden ser cambiadas a través de los sistemas de asambleas. Y la democracia ya sabemos todos, ¿no? Ese sistema representativo donde se debate, donde hay ciudadanos, pero ojo, los ciudadanos nada más dejan de lado a los extranjeros, ya que son los metecos, y a los esclavos, que son la mayoría de la población, o los esclavos que son propiedad privada. Las mujeres tampoco tienen derecho a participar en las asambleas, ya solo participan los varones. Las mujeres pueden, igual que los extranjeros, pueden comprar, pueden vender, pueden heredar, pero no participan de las actividades políticas. ¿Y qué instituciones de las actividades de gobierno tenían estas? ¿Quién gobernaba? Los grandes ministros o arcontes, ¿ya? Poder ejecutivo, diríamos. Y el tribunal de las Eliastas era el tribunal donde se llevaban los juicios. Aparte habían asambleas, las asambleas como la Bule, que era una asamblea masiva donde participaban miles de personas. Ahí ¿no? se planteaban las leyes, ¿no? Esto era, diríamos así, como el Congreso, la Bule. Y la Iglesia era la Asamblea Popular, ¿ya? Entonces la Bule elaboraba leyes, proponía leyes, la Iglesia las aprobaba, ¿ya? Era una necesidad de articulación y de equilibrio de poderes. Eso es muy importante. A ver, se ha unido Nicole. Nicole, ¿tienes alguna pregunta? ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta, chicos, chicas? Entonces, estas son las estructuras de estas ciudades. Y aquí están los principales legisladores. Dracón, que propuso un código, más o menos su idea era a igual delito, igual pena, ¿ya? Solón, que establece el gobierno de los honorables, y luego Clístenes, que establece la democracia, mientras que Pericles ya perfecciona el poder
o el modelo de organización popular de la democracia, ¿no? Y de participación democrática. A ver, vamos a resolver las preguntas, más preguntas que nos ha puesto Gracie. Gracias, Gracie. Ah, no, hay una pregunta también de Fabricio. Vamos a resolver la de Fabricio. Y luego las dos que ha puesto Gracie. Fabricio, a ver, tu pregunta. Posterior a las invasiones de los pueblos indoeuropeos, inicia el periodo arcaico. Sobre las ruinas de los reinos micénicos apareció un conjunto de ciudades-estados que compartían, pese a su independencia política y económica, una lengua y una cultura común. Estas se llamaron polis. Entre sus características se puede mencionar: estaban constituidas por un recinto fortificado, tenían un gobierno y sistema de leyes propias, ¿ya? El ágora era el centro de la vida política helena. Ya, a ver, aquí se refiere a la época arcaica. Esta ¿de qué año es esta separata? Mauricio, ¿estás ahí? Del año pasado. Ya, ¿y cuál es la clave que te dan? Porque acá está, tenían fortificación y tenían un gobierno con sistemas de leyes propias. El ágora más bien es un elemento que aparece en la época clásica, donde hay la participación masiva de la población. ¿A qué se refiere con ahora? Ágora es el lugar, la plaza donde está la asamblea y la participación. A ver, el ágora era el lugar donde se debatían las ideas políticas, ¿no? Las propuestas políticas. Solamente tenía acceso los ciudadanos, ¿no? Nada más. No mujeres, no extranjeros y menos los esclavos. ¿Ya? El ágora. No es la ágora, sino el ágora. Así que en las antiguas ciudades, el ágora es ese centro, ¿no? De la actividad. Ahora podría ser una gran plaza. Una gran plaza. ¿Han ido a la Plaza San Martín? Donde se discuten ideas, se debaten ideas. Ya, más o menos eso es el ágora. A ver, aquí hay más preguntas que nos ha puesto Grace. Y el ágora es muy propia de quién? De la época clásica. La pregunta que están haciendo aquí es una pregunta, Gracie, esta pregunta hace referencia a qué? A la época arcaica. Aquí sería la 1 y la 2. Sería la letra A. A ver, vamos entonces con las preguntas. Ah, esa era la pregunta de Fabricio. La pregunta de Gracie. A ver, la cultura wari nació de la confluencia de las tradiciones huarpa en Ayacucho, Nazca en Ica y Tiahuanaco. La ausencia de grandes centros ceremoniales u oráculos evidencia que la casta sacerdotal no llegó a ejercer el dominio en el Estado. El poder lo detentaba una élite o aristocracia militar, por lo cual Wari fue un Estado expansivo y militarista. Sin embargo, este imperio inició su colapso entre los años 1000 y 1100. A continuación, señale las razones de esta crisis: sequías prolongadas, cierto; conflictos internos, ya. A ver, sequías prolongadas, cierto; conflictos internos, también es cierto, ya. Y el abandono de la capital, ya. ¿Por qué? Porque hay cambios climáticos que generan escasez de productos alimenticios y al mismo tiempo levantamientos populares de pueblos que le exigen al gobierno recursos y al mismo tiempo invasiones de pueblos que han llegado desde zonas del oriente
desplazados, ¿no? Porque esas prolongadas sequías destruyen la economía de muchos pueblos. Y hay desplazamiento, hay invasiones, y esas invasiones terminan generando el abandono de la ciudad capital del imperio, que es el sitio de Wari, ¿ya? Así que aquí es 1, 3 y 4. A ver, la otra pregunta que nos ha puesto Gracie. Gracias, Gracie. ¿Eh? El segundo periodo de la Edad de los Metales, ¿ya? Se caracterizó por el uso del bronce, obtenido de la aleación del cobre con el estaño. Fue utilizado en la fabricación de herramientas, armas y objetos de diversa índole. En relación con las transformaciones ocurridas en esta etapa, indique el valor de la verdad según corresponda. Iniciación de la economía de tipo productora, no, eso fue mucho antes, eso fue en el Neolítico. Invención de la escritura ideográfica, eso sí es cierto, eso es verdadero. Ya, aparición de los primeros estados militaristas, verdadero. Ya, utilización de la moneda, no, esto es hierro. Acá es la A, es falso, verdadero, verdadero, falso. ¿Está claro? ¿Está claro? Cuando me dicen economía productora, ¿en qué periodo era? Neolítico, acuérdate, en el Neolítico se da la ganadería y ahí empezó, ¿no? Se da la ganadería y la agricultura extensiva. ¿Ya? Acá te están preguntando iniciación de una economía de tipo productora. Esa iniciación de la economía productora se dio en el Neolítico. ¿Está claro? Sí, gracias, profesor. No, gracias a ti. Aquí hay otra pregunta que nos ha puesto Fabricio. A ver, vamos a ver. Durante el último tramo del siglo IV a.C., Clístenes, ahí tenemos a Clístenes en la imagen, lideró una revuelta contra la tiranía, estableciendo un conjunto de reformas que condujeron al desarrollo del sistema democrático, el cual se expresó a través de la igualdad, ¿no? La igualdad entre todos los ciudadanos atenienses. Otra medida fue el ostracismo. El ostracismo, ¿en qué consistía el ostracismo? El ostracismo buscaba, ¿ya? Castigar a las personas de una manera muy simple, ¿ya? Es una especie de destierro político, o sea, no es que se le ordena la muerte, sino se le aparta de las funciones públicas y políticas, se le aísla, se le excluye, pero no se le ejecuta nada, ¿no? A ver, vamos con la respuesta. A ver, reconocer a las personas que apoyaban al régimen democrático, no. Exilar a las personas que ponían en peligro el gobierno democrático, está, es la B acá, ¿no? La B. Por lo general, a los que los condenaban a ostracismo tenían que abandonar Grecia, o sea, tenían que abandonar su polis. Ahora, esta medida la plantea Clístenes para Atenas y se la copian el resto de polis, ¿no? ¿Está claro? ¿Está bien, Fabricio? ¿Alguna Profesor. duda? No, para eso estamos. A ver. Si hay alguna otra pregunta, la ponen, ¿ah? Ya hablamos de las dos polis. Ahora, las guerras. En la época clásica se dieron las dos grandes guerras. Las guerras médicas, ¿ya? Las guerras médicas entre los griegos y los persas. Y las causas de esta guerra son el continuo expansionismo de los persas, que ambicionan los territorios que los griegos tienen en Asia Menor
y en el Mar Negro. Ese es el objetivo. Ahora, los persas invaden alrededor del año 540, invaden esta zona, la zona de Jonia, ¿ya? Invaden esta zona. Y esta zona tenía fuertes vínculos comerciales con Atenas, que está acá. Ahora, los jonios, las varias polis de Jonia se rebelan contra el dominio persa. Los persas le echan la culpa a Atenas y le declaran la guerra a la Liga Ateniense. Antes de empezar la guerra, los persas bien moscas hacen un pacto comercial con Esparta y Esparta se mantiene neutral en la Primera Guerra Médica. Esta guerra médica es una fuerza expedicionaria de los persas, quiere desembarcar en Maratón y son derrotados por los griegos, por los atenienses, ¿no? Y Maratón está exactamente a 42 kilómetros de la ciudad de Atenas y desde ese año, el 490, los Juegos Panhelénicos instauran una carrera de larga distancia que es la maratón, 42 kilómetros, y eso se mantiene hasta ahorita, ¿no? En las Olimpiadas hasta ahora. Ahora, 10 años después, para el 480, el rey Jerjes quiere vengar la derrota de su padre, ¿no? Que los griegos le hicieron a su padre, que fue el rey Darío, y Jerjes forma un enorme ejército, ya, que ataca directamente, o sea, en tres frentes: un frente terrestre, un frente marítimo, va a atacar a los griegos, produciéndose las batallas en un lapso de un mes se produce la batalla de las Termópilas, ya, la batalla, la toma de Atenas y la batalla de Salamina. Los persas ganan en las Termópilas, destruyen Atenas, la población de Atenas se salva porque está esta colina llamada Acrópolis que salva a los griegos, a los atenienses de ser destruidos, ¿no? Y paralelamente a eso se produce la batalla naval de Salamina, en que la flota persa es destrozada, y ahí viene lo interesante: los persas pierden su flota y sus tropas se quedan aisladas en el territorio griego y serán derrotadas en las batallas de Platea y luego Micala, ¿ya? Que son los grandes triunfos que destruyen al ejército persa, ¿no? Un enorme ejército es destruido por un ejército en número mucho menor. Y en número el ejército griego, la diferencia era 10-1 más o menos. Profesor, Sí, te escucho, una dime. consulta. En la separata, en la Segunda Guerra, en la batalla de las Termópilas, dice derrota espartana, pero ¿no estaban peleando Atenas y Esparta juntos contra los persas? No, en las Termópilas solo van las tropas de la Liga del Peloponeso. Y originalmente, al inicio de esa batalla, son más de 10.000 soldados. Lo que hace Leónidas es decirle a los otros generales de los otros pueblos que se retiren y se unan a los atenienses, mientras Leónidas y los 300 guerreros espartanos iban a tratar de detener el avance de los persas, ¿ya? Y más bien, mientras se da esa batalla, mientras las tropas de Leónidas resisten en las Termópilas, se logran unir los ejércitos y las flotas de la Liga Ateniense y la Liga Espartana. Y esa unidad se aprecia en el combate naval de Salamina, donde las dos flotas destruyen a la flota persa, y luego ya en la tierra, en combate terrestre,
en las grandes batallas de Platea y Micala. ¿Ya? O sea, en las Termópilas solo pelean los soldados de la Liga del Peloponeso. O sea, solamente Atenas, ¿no? Liga del Peloponeso es Esparta. Esparta. Ay, me confundí. Está bien, está bien. Si te confundes, para eso está el profe. Bien, gracias más bien por tu pregunta. Vamos a ver si hay más preguntas. A ver, esta de Fabricio. Ah, no, ya está. A ver, estas son las guerras médicas, ¿no? Y después de la Segunda Guerra Médica se forma la Liga de Delos, ¿ya? Para hacer la guerra, la Tercera Guerra Médica, y votar a los persas que controlan muchas islas todavía, islas del Egeo, y controlan la isla de Creta. Y los logran derrotar y los votan pues, a los persas, ¿no? Y firman el Tratado de Calias o Simón. Por ese tratado, los persas abandonan Jonia y se comprometen a no navegar por el mar Egeo, ¿no? Fue su promesa que luego van a violar durante las guerras del Peloponeso. Consecuencias de las guerras médicas: decadencia del imperio persa y una hegemonía de Atenas en el Egeo, y el apogeo cultural de los atenienses en el Egeo. Ahora, el problema es que este apogeo, esta hegemonía ateniense, va a ser la causa de otra guerra más, de las guerras del Peloponeso, ¿no? Ahora, esa hegemonía ateniense se consolida durante el gobierno de Pericles. Pericles gobernó 31 años Atenas. Es reelegido constantemente como arconte máximo de Atenas. Lo reeligen, lo reeligen, lo reeligen, porque hace grandes obras, reconstruye Atenas, ya en la colina, que es esta de acá, la Acrópolis de Atenas, en la parte más alta, hace el templo del Partenón para Atenea, ya, y reconstruye la ciudad y amplía los derechos ciudadanos, ya, porque hasta antes de Pericles, los únicos que tenían plenos derechos ciudadanos eran los atenienses libres, de origen ateniense, o sea, de padres atenienses, pero además que tenían una propiedad, que eran propietarios. Entonces, si tú no tenías propiedad, tú no tenías propiedades, no podías participar en las asambleas. Si no tenías propiedades y no pagabas impuestos, no podías participar en las asambleas. Entonces, como por la destrucción que hicieron los persas en Atenas, mucha gente se quedó sin propiedades. Pericles amplió los derechos ciudadanos a todos los nacidos atenienses y de origen ateniense. Entonces la base de participación democrática creció de manera alucinante, ¿no? Vamos a encontrar una gran cantidad de ciudadanos, de nuevos ciudadanos en Atenas, ¿ya? Eso es. Y justamente la reconstrucción de Atenas, Pericles para eso contrata a los más grandes arquitectos y diseñadores de la época y quiere embellecer Atenas, ¿no? La estatua de Atenea en el Partenón es una estatua gigantesca de oro macizo, ¿no? Y embellece la ciudad, contrata a los más grandes diseñadores, artistas, escultores para embellecer a la ciudad, ¿no? Quiere convertir a Atenas en una ciudad más hermosa que Babilonia. Ese es su objetivo. No lo logró, ¿ya? Ahora, lo terrible de esa situación es que el crecimiento económico y cultural de Atenas dio lugar a que muchas polis, ¿ya?, de la Liga Espartana quieran pasarse a la Liga Ateniense. Y esa rivalidad, esa pugna, da lugar a nuevas guerras. ¿Qué guerras? Las guerras del Peloponeso. En la primera guerra del Peloponeso, ya las polis que quieren pasarse a la Liga Ateniense, los espartanos no se van a dejar y, a pesar de ser minoría, ganan la primera y la segunda. Y en la tercera, más bien, Atenas empieza la campaña venciendo
venciendo en varias batallas a los espartanos, pero los espartanos, muy astutos, se ponen en contacto con los persas. Y antes ellos ya habían tenido acuerdos, ya habían tenido alianzas, y logran una alianza interesante. ¿Cuál es esa alianza? La alianza militar. Los persas apoyarán a los espartanos. ¿Qué van a recibir los persas? Los persas van a recibir la zona de Jonia. Otra vez, los persas controlarán Jonia, a cambio de aliarse a los espartanos contra los atenienses. Así es. Y así se acaban las guerras del Peloponeso. Habrá una época breve, efímera, muy corta, de dominio de los, o hegemonía de los espartanos, ¿ya? Pero que esto será cuestionada, esto va a generar problemas, levantamientos contra los mismos espartanos. Grecia se va a debilitar, se va a fragmentar, y eso va a dar lugar a que los macedonios, que son un territorio que está al norte de Grecia, los macedonios conquisten a los griegos, ¿no? Les impongan el orden. Filipo se convierte en hegemón o líder de Grecia y cobra un cupo para mantener la paz, ¿ya? Luego Filipo será traicionado, ¿ya? Y el cargo de rey de Macedonia pasará a su hijo Alejandro Magno, el Grande, por sus conquistas. Alejandro Magno se vengará de los que traicionaron a su padre, dominará Grecia, dará una ley de igualdad entre macedonios y griegos. Los griegos de muchas polis lo van a reconocer como legítimo rey, y esto va a significar la unificación de un reino grande entre Grecia y Macedonia, y luego la expansión de este reino. Alejandro tiene por objetivo conquistar el mundo conocido. La paz de Nicias es el tratado que pone fin a la primera guerra del Peloponeso. ¿Ya? La paz de Nicias. ¿Ya? El tratado se dio entre Atenas y Esparta. La idea era, sencillamente, como los espartanos ganaron la guerra, imponen un tratado, ¿ya? Y ese tratado significa que Atenas no se va a meter en los asuntos de la Liga del Peloponeso, pero igual lo van a hacer, igual lo van a hacer. Este, no, los atenienses y los espartanos se odian entre ellos, ¿no? Y en política hay esa frase: el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Ya. Por eso los, los espartanos, cuando estaban perdiendo en la tercera guerra del Peloponeso, le piden ayuda a los persas. Y los persas odian más a los atenienses que a los espartanos. Ya. El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Ese es un principio político que siempre existió y que Maquiavelo lo puso en su libro, ¿no? Bien, ahora, se llama periodo helenístico por la expansión de la cultura helena que se desarrollaba en esta parte, nada más. Se va a expandir gracias a las conquistas de Alejandro. Alejandro va a fundar un montón de ciudades, va a obligar a sus oficiales a casarse con princesas, con chicas nobles de todos los territorios conquistados. Y miren, llegó hasta el Valle del Indo, hasta la zona que es ahora frontera de Pakistán con la India. Hasta ahí llegaron sus ejércitos. Y más bien, si se acuerdan, en la semana 3, la India se unifica por primera vez por el miedo a que los
macedonios y griegos sigan sus conquistas hacia la India. ¿Ya? Tenían miedo de que los macedonios ya habían conquistado toda esta zona. Esto actualmente es Pakistán. A ver, la batalla de Queronea. Ya, esa batalla es la que convierte a un personaje en el más grande líder, o los pueblos aceptan el liderazgo de quién, de Filipo II. ¿Ya? Filipo II, rey de Macedonia, derrota a varias polis, ¿ya? Que no quieren aceptar el orden, la paz que Filipo les propone. Entonces Filipo y sus aliados se enfrentan a varias de estas polis en la batalla de Queronea. Esto fue el año 338 a.C. ¿Ya? ¿Quiénes son los que no quieren aliarse? Los que dirigen la resistencia contra los macedonios, las polis de Atenas y Tebas. ¿Ya? Atenas y Tebas contra Macedonia, pero Macedonia tiene griegos o polis griegas aliadas, como Tesalia, como Argolia o Arcadia o Beocia. Estos pueblos han hecho muy buenas alianzas con los macedonios y se dan cuenta de que Filipo lo que propone es la paz, ¿no? La unidad entre los pueblos. Ay, Profesor, dime. la Liga de Corinto es la unión de Esparta con los persas para ir en contra de Atenas. La Liga de Corinto. Espérate, déjame. La Liga de Corinto es una federación de estados o alianza de estados, tanto comercial como política, que crea Filipo II después de la batalla de Queronea. ¿Ya? Y que Y por- buscó, y que buscó mantener el orden, la paz al interior de Grecia y prepararse para una guerra contra los persas y recuperar Jonia. ¿Ya? En la Liga de Corinto están también, por si acaso, los espartanos y los griegos, ¿no? Los principales promotores de la Liga de Corinto, además de Macedonia, Corinto, están los aliados de Filipo, Tesalia, Argolia, Beocia, Arcadia, otras polis. Y los derrotados en la Liga de Corinto aceptarán, ¿no? no hubo ninguna liga cuando Esparta se une a los persas, ¿no? No, solo es un tratado. Ellos tenían un tratado comercial y diplomático que funcionó, por ejemplo, en la Primera Guerra Médica. Cuando los persas atacan a los atenienses, antes de atacarlos, los persas hacen un tratado de, de comercio y de alianza diplomática con los espartanos. De esa manera los espartanos no se meten en la guerra. Recién se meten cuando los persas invaden una parte donde hay polis de la Liga de Peloponeso. Ahí recién se meten. Si has visto la película 300, el rey Jerjes le dice a Leónidas, únete y gobernaremos el mundo. Y Leónidas no quiere. Pues. No quiere porque se da cuenta de que los persas quieren gobernar todo. Más bien, gracias a la Liga de Corinto, años después, Alejandro el Grande propone ¿no? su plan de conquistar el imperio persa. Bien, está interesante las preguntas, gracias más bien.
A ver, vamos a ver si hay más preguntas. Ya, si no termino con esto. Ya, Alejandro conquista todo eso. La campaña militar para conquistar todos esos territorios duró 8 años. Alejandro nunca perdió una batalla. El problema es que Alejandro se muere a los 33 años y no dejó descendientes. Así que sus generales terminaron dividiéndose el imperio. ¿Ya? El general Antígono se quedó con el reino de Grecia y Macedonia, el general Ptolomeo con Egipto y el general Seleuco con Persia. ¿Ya? Partia o Persia, ¿no? El imperio parto, así le van a llamar a partir de ahí, y, o si no, el imperio persa, ¿no? Al mando de los... El imperio de Seleuco también le van a decir, o imperio parto. Los romanos les dicen partos, los griegos les dicen persas, ¿ya? Y ellos asimismo se llaman iraníes, por eso existe el país de Irán hasta ahora, ¿no? Iraníes. Bien, ¿qué otra pregunta tienen? Pregunten, chicos, está interesante las preguntas. Gracias más bien por preguntar. Siempre es bueno hacer una clase con preguntas. Bueno, además esta no es una clase, sino es una consulta académica. Y aquí tenemos la estatua de Filipo II, un tallado de Alejandro derrotando a, a los persas en la batalla de... Esta es una escultura de la batalla de Gaugamela. Alejandría. Alejandro fundó un montón de ciudades y a todas esas ciudades les puso su nombre, Alejandría. De esas, la más famosa será la Alejandría de Egipto, ¿ya? Y en la Alejandría de Egipto va a formar la escuela, podríamos llamarla también universidad más importante del mundo antiguo. Y ojo, la última directora del Museum de Alejandría va a ser la científica y filósofa, una mujer, Hipatia de Alejandría, que lamentablemente ya a finales de la época romana, el Imperio Romano se hace cristiano y prohíbe las otras religiones. Y como parte de ese nuevo dogmatismo o fundamentalismo religioso, se ordena la destrucción del Museum de Alejandría y ejecutan a Hipatia, ¿no? Hipatia es asesinada. Ojo, el cura que ordenó la destrucción del museo ahora es un santo de la iglesia, San Cirilo se llama. Ya, ¿alguna pregunta sobre Grecia? A ver, les dejo unos minutos para ver si hay una pregunta. A los que están conectados Jorge, Fabricio, Gracie y ¿quién más está conectado? Aldo. Aldo, Gracie, Jorge, Fabricio. ¿Tienen alguna pregunta sobre Grecia? ¿Ya? Pregunten, fíjense en la separata, fíjense ahí, les doy unos minutos y no ya regreso con la explicación de Roma.
Bien, ¿alguna pregunta? Si no, ya vamos a Roma. Bueno, Roma. La Roma de la antigüedad es producto de la invasión de distintos pueblos, ¿no? Ahora, originalmente los romanos se ubican en esta zona, en la zona latina o la zona de Latium, y luego los mismos romanos conquistan la zona de Etruria. Pero vamos por partes. ¿De dónde vienen los romanos? Según los mitos, los distintos mitos y leyendas sobre el origen de Roma, nos hablan de un proceso de permanentes de invasiones y guerras. ¿Ya? Hay que poner en orden acá. Se supone según estas leyendas que van a ser recopiladas por el escritor y poeta llamado Virgilio en un libro llamado Eneida. Según ese relato, ¿ya? Los romanos, bueno, Eneida viene de Eneas. Eneas es un capitán troyano que huye con un sector importante de la nobleza de Troya después de la caída de Troya por parte de los aqueos. Y este personaje invade una parte de la zona latina y forman un reino ahí, el reino llamado Alba Longa. Este reino duró más o menos 400 años, ya hasta que será destruido por sucesivas guerras, sobre todo guerras civiles. Estas guerras civiles terminan generando la destrucción de Alba Longa, ya, y los que sobreviven a estas guerras son varios niños, de los cuales, ¿no?, los líderes son estos dos, Rómulo y Remo, que son cuidados por la loba, una loba llamada Luperca. ¿Ya? Según las leyendas y mitos, estos niños, su papá es el dios Marte y su madre es una princesa, que es la última descendiente de Eneas, que es la princesa Silvia o Rea Silvia. Y estos niños son los líderes que dirigirán a los primeros romanos. Destruida Alba Longa, muchos niños viven en esta zona del valle del Tíber, que son una serie de colinas, y ahí se protegen. Cuando crecen estos niños son liderados por Rómulo en su primer acto así de guerra, atacar al pueblo sabino y robarse las chicas. ¿Ya? Ese es el primer acto. Rómulo es el primer rey. ¿Ya? Y el último rey de la monarquía será Tarquinio. Acá están las tres etapas de la historia romana: monarquía, república, imperio. Y estas etapas existen y sabemos los detalles de las fechas porque usamos el calendario romano. ¿Ya? Usamos el calendario romano hasta ahora. Entonces, los orígenes son estos mitos y leyendas sobre Rómulo y Remo y las influencias de los pueblos latinos primero y de los pueblos etruscos después. ¿Quién gobierna en la organización romana? Los patricios. Patricio significa padres de la patria, los que fundaron Roma, patricios o nobles. ¿Sí? Ahora, como Roma va a ir creciendo, Roma va a ser una enorme ciudad fortificada. Mucha gente, muchos pueblos ¿no? Mucha gente de distintos pueblos se va a refugiar dentro de Roma. Y a estos les van a llamar plebe. Entonces los patricios son descendientes de los padres fundadores o padres de la patria, y los plebeyos son los descendientes de los que emigraron, de los que se refugiaron dentro de Roma. Mientras que los clientes son los plebeyos pobres que tienen que trabajar para un patricio, ¿ya? Y los esclavos son propiedad privada, como les he mencionado en las sesiones anteriores, y está en la separata, los esclavos son propiedad privada, ¿ya?
Acá están los 7 reyes de Roma: Rómulo, Numa Pompilio, Tulio Hostilio, Anco Marcio, Tarquinio Prisco, Servio Tulio y Tarquinio el Soberbio. ¿Ya? Dos dinastías: la dinastía latina de los reyes legendarios, el primer rey y fundador de la ciudad Rómulo, el Rómulo quien dirige el rapto de las Sabinas. ¿Ya? Los romanos están orgullosos de su brutalidad y salvajismo. Son un pueblo de conquistadores, ¿eh? Es un pueblo de guerreros, de conquistadores. Y el último rey será Tarquinio, que le pusieron el apodo de El Soberbio porque no hacía caso al órgano de gobierno. O sea, gobernaba el rey, sí, pero este rey no gobernaba solo. Este rey tenía que hacerle caso al Senado, que era esta especie de asamblea que representa a los patricios y que propone las leyes. ¿Ya? Tarquinio no le hizo caso al Senado, así que el Senado termina destituyéndolo, dando lugar a una nueva forma de gobierno llamada república. ¿Ya? En la república gobierna el Senado, pero conjuntamente con las magistraturas, que son los cargos públicos. Aquí están los cargos públicos: ediles, dictadores, cónsul, pretor, censor, cuestor, tribuno. Pero esos cargos, ¿quién los elige? Las asambleas o comicios. Entonces, el Senado propone las leyes que son debatidas en las asambleas. En estas asambleas votan a favor o en contra de esas leyes. ¿Ya? Ahora, las asambleas eligen a los magistrados para, ¿no?, cargos públicos o magistrados para que hagan las distintas actividades de la república, ¿no? Son los funcionarios públicos. Pero el Senado tiene derecho a veto. O sea, las asambleas o comicios pueden vetar las leyes que propone el Senado, y el Senado puede vetar a los funcionarios que proponen las asambleas. ¿Ya? Así es la división de poderes. Y esto es muy importante porque de esa manera funcionó Roma durante la República y también durante la etapa del Alto Imperio. ¿Ya? Ahora, durante la República hay un proceso de expansión territorial, pero también de los derechos ciudadanos. Esta expansión territorial, ¿ya?, va a ser muy importante. Ahora, a inicios de la República, los únicos que conforman el ejército son los patricios, pero conforme las guerras se van generando, hay una necesidad de que los ejércitos crezcan. ¿Y cómo crecen esos ejércitos? A través de sistemas como el servicio militar. ¿Ya? Le dan la opción a los plebeyos de hacer el servicio militar, integrar los ejércitos romanos, y después de eso se convierten ellos y sus descendientes en ciudadanos romanos. Este sistema es muy bueno porque de esa manera el ejército romano crece bastante y se convierte en la maquinaria militar más exitosa de la Edad Antigua. ¿Ya? Y ahí están las leyes, ¿no? El primer código escrito de leyes romanas es la ley de las 12 tablas, que propone la igualdad jurídica entre patricios y plebeyos. Luego tenemos la ley Licinia Sextia, que plantea que los plebeyos pueden tener acceso a cualquier cargo, a cualquier magistratura. La ley Canuleia, que legaliza los matrimonios entre patricios y plebeyos. ¿Por qué? Había muchos matrimonios entre patricios y plebeyos, pero los hijos no heredaban. Entonces había un problema social ahí. Y la ley Olgunia permite que los plebeyos accedan, ¿no?, a los cargos religiosos, puedan ser sacerdotes,
¿ya? Llegar al máximo, a todos los cargos en el sacerdocio romano. Creo que hay otra ley más en la separata. A ver. Ah, la ley Hortensia. La ley Hortensia está en la separata también. Y esta ley es la ley que a través del plebiscito o referéndum se pueden cuestionar cualquier cargo público. Cualquier autoridad puede ser cuestionada. Sus actos pueden ser sometidos a referéndum, ¿no? O plebiscito. Ya incluso puede revocarse su elección. Acá tenemos eso en la Constitución: plebiscito, referéndum y revocatoria. Ahora, y gracias a la ampliación de los derechos y la mayor participación de los plebeyos en los asuntos públicos, tenemos, por supuesto, eh, un beneficio para Roma: grandes ejércitos. Y gracias a estos enormes ejércitos, Roma inicia un proceso de expansión durante la época republicana. Primero, entre los siglos V y IV, los romanos conquistan la península itálica, ¿ya? Eh, Derrotando a las polis de la Magna Grecia, las distintas ciudades-estado que son conquistadas. La última en caer va a ser la polis de Siracusa. Y luego la expansión en el Mediterráneo occidental. El gobierno de Roma, el Senado, quiere conquistar las islas grandes que están cerca de Roma. Y esas islas están bajo control de los cartagineses. Los romanos a los cartagineses les llaman punios y entrarán en guerra, ¿no? Por eso se llaman guerras púnicas. En las guerras púnicas Roma termina ganando. La primera guerra púnica, Roma gana y le quita los punios Córcega y Cerdeña y Sicilia. En la segunda guerra púnica, los púnicos al mando, o cartagineses al mando de su general Aníbal Barca, inician una gran guerra, dan, ¿no?, una enorme batalla, diríamos así, o grandes batallas contra los romanos y ganan, ¿eh? Lo que hace Aníbal es una campaña militar donde por tierra y luego cruza a España, derrota a las guarniciones romanas que se ubicaban en España y en Francia, e ingresa a Italia y derrota a las legiones romanas en la batalla de Canas. Ya Roma pierde la mayoría de sus legiones en esa campaña militar, pero la ciudad de Roma está fortificada y las tropas de Aníbal no pueden tomar la ciudad de Roma. Aníbal regresará a Cartago y los romanos contraatacarán y se produce la batalla de Sama. ¿Ya? La batalla de Sama, las tropas romanas derrotan a las tropas cartaginesas. O sea, ¿por qué Aníbal tiene que abandonar la toma o el intento de tomar Roma? Porque no le mandaron apoyo, desde el Senado no le dieron apoyo. A ver, hay una pregunta que nos ha puesto aquí Gracie. En el siguiente mapa muestra el desarrollo geográfico del mundo griego en Edad Antigua, en función a las colonias, metrópolis, expansión y colonización griegas señalados. Se puede inferir que, a ver, vamos a ver cuál es la otra. A ver, las ciudades-estado practicaban el comercio sobre las aguas del Mediterráneo en el periodo arcaico. Los griegos sometieron a todos los pueblos aledaños al Mediterráneo, convirtiéndose en un imperio, ¿no? Los líderes políticos fundaron nuevas colonias para poner en práctica la democracia, ¿no? Los pueblos mediterráneos, como los fenicios y otros, se unieron para los griegos, ¿no? No, la letra A es, en la época arcaica se forman las ligas de comercio destinadas a la expansión territorial, ¿ya?
expansión territorial y comercial. Es la letra A, Gracie. Profesor, ¿y la letra D por qué no podría ser? D, Sí. porque, a ver, fenicios, etruscos y egipcios se unieron para derrotar a los griegos, ¿no? No. Con los egipcios tuvieron acuerdos de comercio. Con todos estos pueblos tuvieron acuerdos de comercio. Nunca los griegos chocaron con ellos. Tienen acuerdos y tratados de comercio y comparten las rutas y redes comerciales. ¿Con quién chocan los griegos? Con los persas. Y sobre todo, ¿quién choca? Todos los griegos no. La Liga Ateniense, porque la Liga Ateniense se está expandiendo por el Mar Negro. ¿Ya? El Mar Negro y Asia Menor, que también es una zona que quieren los persas. ¿Está claro? Es la letra A. Periodo arcaico, ¿eh? Porque ya en la época clásica esto ya se consolida. ¿Alguna otra pregunta? Si no, termino termino con esto y voy a resolver la otra pregunta que Gracie nos ha puesto muy amablemente en el chat. Ya. Entonces termina la Segunda Guerra Púnica, los romanos siguen conquistando territorios y cuando los romanos están en sus guerras de conquista en el Mediterráneo Oriental, en una guerra contra las polis griegas, contra Macedonia, Siria, Egipto, se dan cuenta que estos territorios, a pesar de los ataques brutales que dan los romanos, estos territorios tienen, ¿no? Sobreviven, tienen apoyo económico, productos, armas. ¿Y de dónde viene eso? De la red comercial que dirige Cartago. Entonces los políticos romanos dan una orden. Cartago debe morir. Y se produce la Tercera Guerra Púnica, que el objetivo de frente es destruir Cartago. Y Roma destruye Cartago por completo y obligará después de eso a muchos reinos del Mediterráneo a sentarse a negociar alianzas o acuerdos. Ya los galos les van a permitir a los romanos establecer cuarteles y ciudades en las Galias. Ya varios reinos se van a convertir en estados tributarios. Egipto les va a permitir a los romanos establecer bases, ¿no? Que controlen puertos, que se lleven los productos como el trigo, la cebada y el oro a bajos precios. Se vuelven estados vasallos, estados tributarios o sencillamente colonias, ¿ya? Porque Cartago era la ciudad más importante del Mediterráneo y los romanos la destruyen por completo. Los romanos eran así de dar esos ejemplos brutales, ¿ya? Entonces Roma se convierte en la máxima potencia del Mediterráneo después de la caída de Cartago y la invasión a las zonas orientales del Mediterráneo. Ager Publicus. El Ager Publicus son lo que ahora seríamos, diríamos, los bienes del Estado. ¿Ya? Todo lo que serían las propiedades del Estado, el poder político, el político, económico del Estado. ¿Está claro? Ager Publicus, bienes del Estado. Porque habrá un ager privatus, ¿no? Propiedad privada, ager públicos, bienes o propiedades del Estado, ager privatus, serían los bienes privados o propiedad privada. ¿Ya? El ager públicos es los bienes de Roma, los bienes del Estado romano. Ahora, el problema es que estas guerras estas guerras exitosas han generado que los militares quieran hacer reformas. Y esas reformas las quieran hacer por encima de las leyes, el orden legal, el Senado, las asambleas.
Para estos militares, el Senado, las asambleas, son una traba para la expansión, para el éxito, ¿ya? Y quieren imponer leyes. Ahora, primero tenemos las, los conflictos sociales que son capitalizados por el Partido Popular, ¿ya? Los hermanos Graco tienen un partido, el Partido Popular, y ellos, para ser más populares, para obtener mucho poder, plantean reformas que son bloqueadas por el Senado. Este sistema de equilibrio, les decía, y capacidad de veto. Ellos, a través de las asambleas, proponen repartir los bienes del Estado entre los plebeyos pobres. Esa primera medida propuesta por Tiberio Graco será bloqueada por el Senado, provocando marchas, protestas, ¿ya? Años después, el otro hermano Graco, también líder del Partido Popular, Cayo Graco, propone la ley frumentaria, donde se reduce el precio de los productos alimenticios y se propone ¿no? regalarle literalmente el trigo a la población más pobre. Esta medida también será bloqueada por el Senado, ¿ya? Entonces, hay motines, hay levantamientos, hay marchas, hay protesta social. Incluso varias fuentes por primera vez utilizan el concepto lucha de clases, ¿ya? Las luchas de clases en Roma. Estos conflictos sociales van a escalar a conflictos políticos más complejos. Muchos de estos militares, ya cuando asumen grandes cargos, quieren gobernar sin el Senado. O sea, algunos cónsules quieren gobernar sin el Senado. Y por eso se produjo la primera guerra civil entre los generales y a la vez cónsules máximos de Roma, Mario y Sila. ¿Ya? Esta guerra se frena, ¿ya? Cuando el Senado propone crear un tercer consulado. Triunvirato significa tres cónsules, ¿ya? ¿Quiénes son? Julio César, Pompeyo y Craso. Pompeyo no quiere hacer caso al Senado y el Senado manda a Julio César a frenar a Pompeyo. Julio César se había hecho famoso por dos grandes cosas, una militar y otra cultural. La militar, cuando Roma está en estas guerras civiles y políticas, los galos aprovechan y se rebelan contra las guarniciones romanas en las Galias. Julio César, ¿no? Con su ejército va y pone orden en las Galias. En lugar de enfrentarse a los ejércitos de los galos, Julio César ataca la ciudad más grande de los galos, que fue la ciudad de Alesia, y la destruye por completo y asesina a toda su población. Alucinante, ¿no? Pero eso hizo Julio César. Termino con la República y vamos a las preguntas, ¿ya? No se preocupen. Y Julio César, se hizo famoso por eso, ¿no? Por ser el gran conquistador de las Galias. Después de esa brutalidad, de esa masacre, el resto de pueblos galos se rindieron a Julio César. Luego, Julio César, dentro de la ciudad de Roma, Julio César hace una reforma del calendario, ¿ya? Y gracias a eso tenemos los meses del año hasta ahora. Los 12 meses del año son 12, son nombres de las fiestas de los campesinos, de los agricultores del valle del río Tíber, ¿ya? Muerto Julio César, su sobrino, que fue el primer emperador Octavio, le cambió el nombre y le puso Julio para recordar a Julio César. Después, muerto Octavio, o Octavio César, César es el apellido, Octavio César, muerto el primer César, el segundo emperador Tiberio, su hijo, le pone a un mes le pone el mes de Augusto para acordarnos del primer emperador.
Ahora, Julio César también es el que pone los días de la semana. Y las semanas de 7 días, cada día tiene el nombre de uno de los principales dioses de esa época. Luna, Marte, Mercurio, Júpiter, Venus, Saturno y el Sol. ¿Ya? Ahora, Julio César es enviado con su ejército a derrotar y capturar al rebelde general Pompeyo. Va a lograr derrotarlo, pero Pompeyo se refugia en Egipto. Julio César y sus tropas invaden Egipto. Ahí empieza la invasión de Egipto, ¿ya? Pompeyo será asesinado por el faraón Ptolomeo, ¿ya? ¿Qué va a hacer Ptolomeo? Ptolomeo va a quiere quedar bien con Julio César, pero Julio César en Egipto se da cuenta de algo, de que hay un conflicto entre Ptolomeo y su hermana Cleopatra. Julio César se va a aliar a Cleopatra. Incluso van a tener un hijo, ¿no? Que el chiquito se llamó Cesarión. Y Cleopatra, con la ayuda de las tropas romanas, da un golpe de estado y se convierte en reina de Egipto, o faraona. Julio César, después de haber conquistado Egipto, regresa a Roma y quiere proponer en el Senado varias reformas para quitarle poder al Senado. Así que los senadores, en la entrada del Senado, lo asesinan. Ya, lo asesinan. Ahora, ahí no queda la cosa. La idea de imponerse sobre el Senado y las asambleas la van a mantener los otros cónsules. En el segundo triunvirato, Octavio, César, sobrino de Julio César, Lépido y Marco Antonio van a también pelearse, ¿no? Marco Antonio se va a aliar a Cleopatra y se van a rebelar contra las decisiones del Senado. Y Octavio será enviado por el Senado para derrotar la alianza de Antonio y Cleopatra. La última batalla y la que definió esta guerra fue la batalla de Accio en Grecia, una batalla naval alucinante, y en esa batalla ganan las tropas de Octavio, ¿no? La flota de Octavio es la victoriosa y Antonio y Cleopatra huyen hacia Egipto y luego Antonio se suicida para no ser capturado, y luego Cleopatra también, ¿no? Ellos sabían que si eran capturados, iban a ser mostrados en las plazas, ¿no? Encadenados como traidores a Roma. Por eso se suicidan. Bien, ahora sí vamos a resolver y luego vemos lo del imperio. Esto ya está. La otra pregunta. A ver, fue un sistema de captación de aguas subterráneas dividida en 3 tramos. Canales subterráneos, canal de tajo abierto y reservorios cochas. Además contaban con accesos u ojos de agua que permitían el descenso de los ingenieros a los acuíferos para el mantenimiento de la obra. La descripción anterior hace referencia a las galerías filtrantes de Nazca. ¿Está claro? Esta descripción es la descripción de las galerías filtrantes de Nazca. ¿Está claro, Gracie? Profesor, ¿por qué no podrían ser los camellones? No, porque los camellones, si ves en la separata de la semana 4, los camellones o guaruguarus son otro tipo de tecnología y se basa en la adecuación del terreno con técnicas hidráulicas, adecuación del terreno para poder cultivar el altiplano, en el altiplano, ¿ya? Y es una técnica desarrollada por la cultura, cultura tiahuanaco, disculpe.
los camellones tiahuanacos. Fíjate en la separata número 4. A ver, vamos a ver si puedo. A ver, les voy a enseñar. Ya voy a salir de esta y voy a la 4. Porque sí está, sí hay un dibujito de los goruguarus o camellones. A ver, acá está. ¿Lo ves? Sí, Entonces, lo que hacían ellos eran enormes obras en el altiplano. Guaru significa agua, en Aymara, agua, agua. Ya los españoles cuando lo vieron, ¿no? Ay, disculpa, este, veían una especie de joroba, ¿no? O sea, ponían canales de agua estancada, ¿ya? Columnas de agua estancada y en el medio la tierra con los cultivos. ¿Esto para qué servía? Durante el día, el calor en el altiplano y la radiación solar es muy alta. Durante el día el agua se calentaba, pero durante la noche baja viento de los glaciares, viento helado. Entonces, durante la noche ese viento helado generaba una microevaporación que, ¿no? Creaba una especie de nubosidad baja que protegía a las plantas. Y de esta manera los tiahuanaco lograron producir papa, quinoa o yuco en el altiplano. Es una técnica súper, súper ingeniosa, ¿ya? Y que sería es otra técnica hidráulica para cultivar en el altiplano. ¿Está claro? Ya, salgo de acá gracias, y me voy. profesor. No, gracias a ti por la pregunta. Me voy a nuestra semana 5. Ya. ¿Alguna otra pregunta, chicos? A ver, les doy unos minutos para... A ver, ¿hay algo más en el chat? Nada. Ah, creo que hay algo en el otro chat. Un ratito, déjenme ver. Ah, no, esa es una pregunta que ha dejado José Stevens, pero no está conectado ahora. La ha dejado ahí días antes. Ya, regresamos acá. A ver, ¿alguna otra pregunta, chicos? Gracias más bien por a los que están colgando. Jorge, Vania, ¿alguna pregunta? Revisen a ver el material, si es que hay alguna pregunta. Camila, que se ha conectado, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Ya, entonces seguimos. Ahora, Octavio derrota a Antonio y Cleopatra, regresa victorioso a Roma y en Roma ya mantiene, el Senado le da poderes imperiales, ya, imperio viene de imponer las leyes, le dieron poderes imperiales para frenar la rebelión de Antonio y Cleopatra.
mantiene esos poderes imperiales, ¿ya? Y encima se convierte en príncipes, es decir, en primer gobernante, en la cabeza del gobierno. Así que Octavio, ¿ya? Además por sus victorias le dan el apodo de Augustus, que significa grande en latín, y va a gobernar como César Augusto, ¿ya? Octavio se convierte en un personaje que puede hacer leyes, que puede elegir funcionarios, que puede vetar leyes. O sea, él está por encima del Senado, pero no puede violar las normas existentes. Entonces, si las asambleas, ¿no? O las leyes eh, cuestionan al emperador, el emperador tiene que defenderse, ya, a través de un alegato legal, jurídico, defendiendo la ley. En el Imperio Romano, cada vez que un emperador quería imponer, ¿no? Imponer su voluntad de manera despótica, de manera tiránica, el Senado se quejaba, ¿no? Vetaba sus decisiones. Y si el emperador insistía en esas decisiones erróneas que violaban la ley, incluso había insurrecciones, levantamientos y golpes de Estado. Hay tres emperadores que son muy famosos por sus locuras, por sus traumas, ¿no? Y que quisieron gobernar de manera despótica. Y el Senado, el pueblo, a través de las asambleas, o la guardia del palacio, llamada guardia pretoriana, le daban golpe de Estado. A ver, seguro han escuchado de Calígula. Calígula es un caso, el otro caso es Nerón, y el otro caso es Cómodo. A estos tipos les dieron golpe de Estado, ¿ya? Ahora, si ven en la separata hay mucho más información, el imperio se divide en dos grandes etapas. El Alto Imperio, del siglo I hasta el siglo III, siglo I antes de Cristo al III después de Cristo, es la época de máximo esplendor artístico y cultural de Roma. El siglo de Augusto hace referencia al gobierno al primer siglo de la época del gobierno de los emperadores. Crecimiento, lujo, impresionante, ¿no? Roma nadie la detiene. La Pax Romana justamente significa eso, ¿no? Un largo periodo de estabilidad interna. Ojo, Roma sigue peleando, ¿eh? Sigue conquistando territorios, pero Roma unifica su territorio con una gran red de caminos y grandes sistemas de intercambio comercial. Hay grandes emperadores, ahí en la separata les han puesto el nombre de varios, ¿sí? Vamos a mencionarlos. Augusto es el primer emperador, ¿ya? Que es un gran impulsor de la renovación urbanística de la ciudad de Roma. Luego Claudio es nieto de Augusto, ¿ya? Él también reordena Roma. Gracias a Claudio la ciudad creció y gracias a Claudio la ciudad accede a mayores redes de agua. ¿Ya? El acueducto se llama hasta ahora Aqua Claudia. El acueducto de Claudio sería en castellano. Y Claudio dirigió tropas que conquistaron Macedonia, Licia y Britania. O sea, Britania, Inglaterra, ¿no? Luego Nerón es el personaje, ¿no?, loco que incendia Roma porque hay un negocio inmobiliario. O sea, reconstruir Roma es un gran negocio, ¿ya? Y le echa la culpa a los cristianos de ese incendio. Otro gran emperador, Trajano, que conquistó Armenia, Mesopotamia y Asiria. O sea, lo que ahora sería eh, toda la zona de la cultura mesopotámica que hemos estado viendo, ¿no? Esa es la máxima expansión. Y Caracalla, que extiende la ciudadanía romana a todos los hombres libres del imperio. De esa manera, Roma va a abastecerse de gran cantidad de hombres para ser los soldados de su enorme ejército conquistador, ¿ya?
Ahora, si ven en la separata, hay una época de crisis. ¿Se acuerdan de Cómodo? Cómodo es en la película Gladiador, Cómodo es el emperador malo, ¿sí? Que quiere ser gladiador. El pata quería, su padre fue el gran emperador Marco Aurelio, que era filósofo, y su hijo quería ser gladiador. ¿Ya? Y cuando Cómodo es emperador, Cómodo propone la paz perpetua, ya no más guerras, y ordena que las legiones dejen de conquistar. El Senado se opone. ¿Qué hace Cómodo? Cierra el Senado. ¿Qué hacen los militares? Golpe de Estado. ¿Ya? Golpe de Estado. Pero el problema es que los militares, en lugar de devolverle los cargos al Senado y a las asambleas, los militares quieren gobernar por ellos mismos. Y como resultado se da un periodo de caos y crisis llamada crisis del siglo III, que durante 50 años no hay emperador reconocido. Sus generales se autotitulan emperadores y ese periodo termina cuando uno de esos generales, Diocleciano, se reúne con los generales más poderosos y deciden dividirse el imperio. Tetra, 4 partes. ¿Ya? Ahora, muerto Diocleciano, vuelven a pelearse entre los grandes generales y el victorioso será Constantino, que va a ser reconocido como emperador de Roma, como, ¿no? Constantino I, que él establece una nueva capital que será la ciudad de Constantinopla o Bizancio. Mediante el edicto de Milán da la libertad religiosa, ya no se persigue a los cristianos. Y Constantino es el que frena la expansión de los pueblos bárbaros. Los bárbaros han comenzado a conquistar Roma porque ven a Roma como un imperio débil y comienzan a conquistar sus territorios. ¿Ya? Ahora, meses después, años después, los emperadores de Roma no pueden enfrentar a los bárbaros. Y es el emperador Teodosio que quiere evitar la influencia bárbara mediante el edicto de Tesalónica y al mismo tiempo, como ya no puede enfrentarse militarmente a los bárbaros, toma la decisión de dividir el imperio entre sus hijos Honorio y Arcadio. ¿Ya? El imperio está muy debilitado y hay dos estrategias distintas. En el imperio de Oriente, los emperadores de Oriente o emperadores bizantinos, ¿qué van a hacer? Van a contratar a los bárbaros como su ejército, sobre todo a los ostrogodos. En cambio, en el imperio de Occidente creen que pueden frenar a los bárbaros. Y fue un gran error porque perdieron las guerras hasta el extremo de que en el año 410 la ciudad de Roma será invadida por los visigodos y en el 476 el último emperador de Occidente será destituido por los bárbaros. ¿Ya? Odoacro es el rey de los Herulos, que destituye al último emperador que era un adolescente llamado Rómulo Augustulo. Y se acabó el Imperio Romano de Occidente y en Occidente se van a establecer los reinos bárbaros, ¿no? Los reinos germánicos, que veremos eso en la clase sobre la Edad Media. ¿Ya? Se ve, aquí hay la lista de los emperadores, captúrenlo para que la tengan ahí. Vamos a resolver la pregunta que nos ha puesto Gracie en el chat. El Imperio Romano de Oriente creado oficialmente por Teodosio en el 395 después de Cristo y denominado también Imperio Bizantino, tuvo un desarrollo político estable en comparación con su similar de Occidente. Fue Justiniano considerado como el mejor emperador, Basilius o emperador, quien logró hacer grandes avances en su gobierno, entre los que podemos mencionar la realización de la máxima expansión territorial, cierto, la construcción de las murallas de la ciudad de Constantinopla, cierto,
la elaboración del... Aquí es la 1 y la 4, porque las murallas de Constantinopla las hace Justiniano, pero luego hay unas renovaciones que hace el emperador Heraclio. Acá es la 1 y la 4. 1 y 4. Profesor, ¿en qué consistió las leyes como Corpus Juris Civilis? El Justiniano quiere unificar todas las leyes en el imperio. Y para eso, todas las leyes que hemos mencionado, la Olgunia, la Hortensia, la Licinia, Sextias, todas esas leyes, las 12 tablas y todas las otras leyes, él las reúne en un solo código que ahora se llama Código de Derecho Romano. ¿Ya? Corpus significa código. Juris, ¿no? Civilis, que se traduciría como derecho de derechos ciudadanos, derechos civiles, código de derechos. Y ya con el paso del tiempo se le dice derecho romano. Los que estudian derecho en San Marcos van a llevar cursos en latín para leer esa fuente directamente, ¿no? Porque se lee mejor en latín que en castellano. Bien. ¿Está claro, Gracie? Sí, profesor, gracias. Ya. ¿Alguna pregunta? Ya, entonces nos vamos con las preguntas de esta semana. Aquí tienen una línea de tiempo. Las preguntas. Durante el siglo V a.C., la antigua Grecia vivió una etapa de esplendor conocida como el siglo de Pericles. Durante este periodo, bajo el liderazgo de Pericles, la polis de Atenas, ahí se han comido una P, creo. La polis de Atenas se convirtió en un centro político, cultural y artístico. Entre los logros más destacados de esta etapa podemos mencionar la construcción del Partenón, ¿sí? ¿Qué más? La consolidación de la democracia, ¿ya? Así que es construcción, ¿no? Es construcción del Partenón, 1, y la 3, consolidación de la democracia. La respuesta es la B. En la pregunta 2, Filipo II de Macedonia y su hijo Alejandro Magno transformaron el panorama político de Grecia, del Próximo Oriente y aún más allá. Filipo consolidó el reino de Macedonia y mediante la Liga de Corinto estableció su hegemonía sobre Grecia. Por su parte, Alejandro Magno emprendió una serie de conquistas que expandieron enormemente los territorios bajo su control. Entre las acciones más significativas de ambos personajes se encuentran: Filipo reorganizó el ejército macedonio y creó la falange macedónica, cierto. Alejandro Magno conquistó el imperio persa y fundó numerosas ciudades como Alejandría en Egipto, cierto. Filipo II conquistó Egipto, no. Filipo II, no. Quien conquistó Egipto fue Alejandro. Las conquistas de Alejandro posibilitaron el surgimiento de la cultura helenística, cierto. Entonces aquí es la D. En la 3, durante los primeros siglos de la República Romana se produjo un largo conflicto sociopolítico entre los patricios, quienes conformaban la clase aristocrática o nobleza, y los plebeyos, quienes carecían de derechos políticos a pesar de constituir la mayoría de la población. Este enfrentamiento, conocido como la lucha de órdenes, o lucha de clases también se le dice, condujo a importantes cambios políticos y sociales. Respecto de los eventos más destacados, ¿no?, de esta confrontación, indica el valor de la verdad. ¿Cuál es el valor de la creación del cargo de tribuno de la plebe permitió la abolición de la esclavitud? No, eso es falso. La promulgación de la ley de las 12 tablas estableció por primera vez un código legal escrito, verdadero. La prohibición del matrimonio entre patricios fue, no, al contrario. Por eso se dieron leyes a favor del matrimonio entre patricios y plebeyos. Y la otra sí es verdadera, ¿no? Los plebeyos obtuvieron el derecho a ocupar magistraturas como el consulado. Aquí la verdadera es la C, ¿no? Y la 4, la clave es la A. ¿Y por qué? Porque Roma, ¿no?, con las guerras púnicas consolidan el poder de Roma en el Mediterráneo occidental.
Y después de derrotar a los cartagineses en la Segunda Guerra Púnica, los romanos siguieron conquistando como locos. Roma va a conquistar o anexionarse Grecia y Asia Menor, y prácticamente todos los reinos helenísticos, tras la muerte de Alejandro Magno, cayeron bajo dominio romano. Así que la 4 es A. Y la 5 está facilita, ¿no? El emperador gobierna, ¿ya? Pero tiene el apoyo del Senado, pero mantiene autoridad suprema en la toma de decisiones. Pero repito, si esas decisiones chocan con la ley, el emperador no puede chocar con la ley en todo caso. Ya. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Si no, ya me retiro, ya se terminó mi horario. Gracias por sus preguntas, les agradezco mucho y ya nos vemos la próxima semana. ¿Ya? Cuídense mucho, que les vaya bien.